Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, todo. Charlando en Familia. Chicas, les tengo una súper invitación a un evento que se llama Yo Decido. Es este viernes 20 de noviembre a las 18:30 horas en Camino La Paloma 2010. Invita Iglesia Defensores de la Fe. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más, desde San Luis, departamento de Canelones, a 65 kilómetros de Montevideo. Aquí estoy nuevamente para hacer el programa Charlando en Familia. Pero entonces, hoy vamos a romper un poco el esquema y vamos a mandarle el saludo al otro extremo, que estoy a 360 kilómetros de distancia con Iván Romanowski, que está en Fraiventos. ¿Cómo te va, Iván? Álvaro, de todo el equipo, Rodrigo, Pablo, Aquiles y a toda la audiencia y amigos, Dios les bendiga. Aquí estamos en el otro extremo del país, también a orillas del río, solamente que está en el río Uruguay, el río de la Plata, Álvaro, es el río Uruguay, el río de los pájaros pintados, pero con Dios en todos lados, que eso es lo más importante. Pues tenemos entonces, nos trasladamos a Montevideo y le vamos a dar a Aquiles Rodríguez, que está en la zona del Cordón de Montevideo, para que nos dé la información. Pero miren, hoy de un día martes, no te cases ni te embarques, quédate escuchando este programa. Muy bien Álvaro, un saludo muy grande a todos mis compañeros, saludo a toda la audiencia, es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Y te digo que mañana miércoles tenemos allí en la calle Peterosi 5050 al pastor Iván Romanowski, y allí lo vamos a tener a Iván Romanowski a la hora 20. Espera el pastor Romanowski, Iván Romanowski, en Peterosi 5050, 20 horas. Mañana. También tengo dos teléfonos para pasarle a la audiencia, para que se comuniquen con nosotros, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26, y 7 programas de bendición, como te digo, de lunes a viernes. Andá por Habitarnet y depositá ya en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y Rodrigo, ¿cómo anda Tels Televisión? Vos estás en el barrio Malvin. Sí, yo estoy por Malvin, pero Tel TV sale de Lorenzo Carnelli 1070. Y bueno, y hoy martes tenemos el programa de Rod de Cecilia Telechea recomendado en el día de hoy, Amor en la Olla, así que algo vamos a degustar, pero aclaramos que los que quieran ayudarnos con el proyecto Tel TV, sobre todo los que están desde el extranjero, lo pueden hacer a través de una cuenta de PayPal, que es paypal.me/Álvaro de Castro 49, y nos están ayudando. Muy bien, y Pablito, allá en Goes, ¿cómo andás, Pablo? Bueno, que Dios los bendiga a todos, buen mediodía para todos, buen martes de bendición, y bueno, vamos a estar compartiendo contigo la palabra de Dios, y quédate allí enganchado del otro lado, que algo Dios tiene preparado para tu vida. Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, porque me he encontrado con mucha gente que dice: yo creo en Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, hasta ahí va todo bien,
Doctrinalmente dicen, creo que Jesucristo vino de la Virgen María, que murió y resucitó al tercer día, que murió por nuestros pecados. Y yo le he preguntado a esa gente, y bueno, ¿y dónde te congregas? Dice, no, yo no me congrego en ningún lado. Ya tuve malas experiencias. Unos me dicen, tuve malas experiencias con los pastores, los líderes. Otros me han dicho, no, yo tuve problemas con los hermanos de la iglesia, entonces yo he decidido que el que me cubre, el que me cuida y el que me guarda es Dios, y yo no quiero saber nada con la gente. Entonces hay mucha proporción de ese tipo de gente. Me están diciendo que hay veces que en los determinados países hay un 50% de gente que se congrega, y como que habría otra mitad en la cual por todas estas mismas razones no se congregan. Entonces, para eso tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según las actividades propias de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces creo que toda esta palabra es muy clara del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y yo creo que esto tiene una vigencia muy importante para todos nosotros en este día. ¿Por qué? Porque con esto nos habla justamente, acá estamos teniendo a Estela que está junto con nosotros compartiendo también, y bueno, Dios nombró ministerios. También en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, también aparecen los dones espirituales que son para manifestarse dentro de la congregación. Todo esto nos habla con esta palabra que todos nosotros formamos unas coyunturas para ayudarnos mutuamente. Entonces, si una persona está sola por ahí, es lo que nosotros a veces llamamos de aquel personaje el llanero solitario o la llanera solitaria. Entonces, ese es el tema que vamos a estar tocando hoy. Y yo creo que es muy importante porque hay mucha gente que nos escucha en este programa de Charlando en Familia, que nos han dicho en forma directa o nos han escrito, miren, la forma que nosotros tenemos de estar congregados es, por ejemplo, escuchar el programa de Charlando en Familia, y nosotros recibimos el alimento por lo menos diario, de lunes a viernes, y nosotros no necesitamos estar bajo ninguna persona que nos dirige, ningún hombre, porque aquí estamos recibiendo la palabra. Entonces yo quiero que cada uno de los que estamos hoy aquí dé la opinión, Rodrigo. Bueno, creo que lo importante es entender para qué Dios da los ministerios, o las personas son nombradas ministros o representantes en algún área, ¿no? La versión que yo uso dice que, hablando de los diferentes ministerios, que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, que es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, me parece que es muy importante entender que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos una responsabilidad, que tenemos una función, que cumplimos de alguna manera un sentido en nuestras vidas para ayudar a que la obra de Dios sea manifestada en la tierra, más en estos últimos tiempos donde las cosas se están poniendo difíciles. Y creo fielmente que uno de los graves problemas que hay es que mucha gente tiene dificultades en trabajar en equipos. Para mí es uno de los graves problemas que hay. Entonces buscan situaciones
y excusas para no trabajar en equipos. Entonces, cuando no se trabaja en equipo, definitivamente no se logran objetivos grandes. Podés lograr algunas cosas y sobre todo, uno de los graves problemas de estar tan solitariamente es que la Biblia dice que hay tiempos buenos y tiempos malos. En los tiempos buenos todo rueda fenómeno y está todo genial y no hay ningún problema. Pero si yo no tengo gente que me sostenga en los tiempos malos, lamentablemente después vienen graves problemas y me he encontrado con situaciones de pastores que no trabajan en equipo, por ejemplo, y que después abandonaron totalmente la obra de Dios porque las cosas no rodaron bien y no tuvo un consejo, no tuvo un amigo que lo sostuviera, que lo ayudara. Y las personas, miembros comunes, que cuando simplemente no tienen un contacto real con las personas, hace que también su fe vaya menguando, y cuando querés acordarte sos un simple simpatizante. Está todo bien con el Evangelio, pero en realidad no hay una intención clara de lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Por lo menos es una de las cosas que veo de esta escritura. Pablo Camargo. Bueno, como lo planteaste vos, para seguir el hilo, yo veo que hay dos clases de llaneros solitarios. Está el llanero solitario que se tira por las de él y no recibe consejo de nadie, y está el llanero solitario que está dentro de los ministerios y también se comportan de la misma manera. No, o sea, están en un ministerio porque dicen, bueno, tengo que estar dentro de un ministerio, pero no tengo una fuente de consulta. O sea, la persona que dirige el ministerio, en este caso, no viene a ser una fuente de consulta para mí. Entonces está en la misma situación, lo único que está dentro de un ministerio. No sé qué tipo de diferencia puede haber entre uno y el otro. Creo que la misma. Estoy hablando delante de Dios, ¿no? Creo que está en la misma situación. Lo único que cambia es eso, nada más. Estoy de acuerdo. Iván, ¿qué pensás sobre este tema? Bien, yo separaría un poco lo que es el cristiano persona, creyente, y el cristiano líder, ministro, ¿no? Si me refiero a cristiano persona, una persona que recibió a Cristo, yo creo que lo primero que hay que entender es que a Dios se le rinde culto. Entonces, para rendirle culto a Dios, adoración, es necesario tener un lugar de referencia. Sí, usted me podrá decir, yo puedo estar solo en el medio del campo y rendirle culto. Sí, es verdad. Pero, si esto lo alineamos con lo otro que decía el pastor Álvaro, los ministerios que edifican a la iglesia funcionan en la iglesia. Los ministerios que edifican a la iglesia funcionan en la iglesia. Y es más, Álvaro, no sé si te habrá pasado a vos o a Rodrigo o a Pablo, que hemos orado por alguien en su casa y no pasó nada. Oramos por la misma persona en la iglesia y se sanó o quedó libre. Y muy interesante lo que dice el rey David en el Salmo 27. Él dice, una cosa le he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y para qué? Para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. O sea, yo quiero ir a la casa de Dios porque necesito alabarle. O quiero ir donde se juntan los hermanos en Cristo y hay un pastor y hay ministerios para infundirme lo que Dios tiene para mi vida. No es una cuestión de reunir laicos, es una cuestión de estar bajo ministerio, que es distinto.
por eso quiero aprovechar esa palabra que tú dijiste, laicos. Creo que este es un mal concepto que se ha empleado, en la cual se separa personas que están trabajando dentro de la iglesia en forma activa, ya sea como aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y el resto son los mal denominados laicos. Exacto. Entonces, yo creo que acá hay un error porque no creo en los laicos. Yo creo que todos nosotros, hasta la persona que recién se convierte, un don, un talento tiene para aportar dentro de la obra de Dios, que pasa a ser tan importante. Por ejemplo, pero voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? En la iglesia hay gente que están según el don de servicio. En el don de servicio tiene una cantidad de cosas que abarcan. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra congregación gente que se encarga de la limpieza, de los baños, del lugar del templo, gente que maneja todo lo que es electricidad, pintura, mantenimiento en la parte de lo que es construcción. Y esos son muy importantes, porque si yo llego al lugar y hay un muy mal olor y está todo sucio, la gente que llega al lugar se va a sentir muy mal y dice, no, acá ya no voy a venir. Y esa gente está cumpliendo una función muy importante. Yo recuerdo una querida hermana nuestra, que decía, yo soy la limpiadora de esta iglesia. Y a mí esto Dios me lo dio, y trabajó hasta los 85 años limpiando la iglesia. Y me decía, esto es un ministerio, yo lo hago como para el Señor. Y ella justamente se dedicaba a estar permanentemente trabajando para que la obra de Dios luciera lo mejor posible. Entonces, por eso pongo este caso, que es un caso muy importante dentro de la congregación. Rodrigo. No, y sí, es lo que veníamos hablando. Todos necesitamos la ayuda. Si hay, lo que pasa es que cuando vos ves los 5 ministerios que está desarrollando Pablo en esa escritura, obviamente son los que más tienen exposición pública, porque obviamente son la gente que se le da una importancia por su conocimiento, y si vos mirás dentro de esos 5 ministerios, hay un ministerio que en estos tiempos yo considero que está totalmente devaluado, y es el de maestro. Si vos, es muy fácil, si haces una reunión y decís, traigo un profeta, traigo un apóstol, y otro culto decís, traigo a un maestro, ¿a cuál van a ir toda la gente? Al de profeta generalmente es el que todo el mundo quiere ir. Bueno, después el apóstol, bueno, sí, una referencia, pero decís, traigo un maestro, van poquita gente. Entonces, y sin embargo, es tan importante ese ministerio que nos enseña las verdades de la palabra de Dios, y hoy está totalmente devaluado, que la gente ni siquiera le preocupa. De hecho, Pablo es maestro en el Instituto Bíblico, y decime, Pablo, ¿no te pasa lo mismo? Es como que no se evalúa tanto lo que es el ministerio de maestro. Sí, sin duda que sí. De hecho, nosotros lo hemos vivido varias veces en la iglesia. En la iglesia vos anunciás, por Charlando en Familia, bueno, vamos a tener un profeta. Esta semana tenemos al profeta fulano de tal. Bueno, tenemos que poner sillas de más. Se llena la iglesia. Todo el mundo quiere recibir una palabra de parte de Dios, como si Dios no te hablara en tu casa. Como si Dios estuviera mudo cuando vos estás en comunión con Él en lo secreto de tu cuarto. Ahora, cuando vos decís, viene un maestro a la iglesia a enseñarnos sobre tal tema, según el tema puede que de repente vayan 10 personas más, ¿viste? Pero por lo general, esos días, los que siempre van, capaz que no te van. Porque dicen, me tengo que fumar, maestro,
y va a estar 2 horas enseñando, y yo tengo cosas que hacer, yo me tengo que ir y no quiero quedar mal de irme en la mitad de la reunión. Pasan ese tipo de cosas. Yo podría estar horas, como no sé si Rodrigo estuvo, creo, y Iván creo que también, no me acuerdo, cuando estuvo Walter de Cuadra, las veces que ha estado Walter de Cuadra. Y yo he estado sentado 3 horas sin mover un pelo del banco, porque me atrapa de una manera, y es algo que te edifica de una manera, te vivifica de una manera la palabra de revelación y la palabra de enseñanza que trae, que es impresionante, es inexplicable, por lo menos lo que siento yo, podría estar más horas hablando con él, o mejor dicho, hablando con él, preguntándole cosas y aprendiendo lo que él enseña. Pero no todo el mundo, creo que sí, creo que es un ministerio hoy en día totalmente sacado a un lado dentro de la estructura, y muy importante, sin duda alguna. Yo aprovecho para hacer una intervención sobre este tema. El hecho que de pronto un maestro, un pastor, o un evangelista, o alguien, un apóstol, se equivoque o haga cosas que no están correctas, ¿se justifica que la persona agarre y diga, bueno, entonces ya no me congrego más? ¿Dejo de ir a un lugar a congregarme? Esa es la pregunta concreta que estamos un poquitito para tratar de ayudar a la audiencia, porque hay gente que me ha justificado. Me han dicho, tener a este maestro es un aburrimiento. ¿Qué hago? Por ejemplo, tenemos un instituto bíblico, y no estoy haciendo personalizado con nuestra congregación, pero tenemos centros en todos los lugares. Y a veces me han dicho, por favor, cambien al maestro, porque el maestro lo único que hace es leer, y entonces yo si no me voy a estar en esta reunión. Entonces, porque los hombres muchas veces fallan. También ha pasado que de pronto un pastor o un líder, el que está a cargo de la iglesia, un día lo agarraste con ataque al hígado y te habló mal o no te saludó. Que eso puede pasar. Entonces, hay fallas que son humanas. ¿Se justifica que la persona se deje de congregar o no vaya porque justamente agarró un día mal o no le gusta el ministerio? No sé, te pregunto, Iván, sobre ese tema. Tengo un testimonio al respecto. Cuando recién me convertí, yo me convertí en una iglesia, ¿se escucha bien, verdad? Yo me convertí en una iglesia muy grande, donde era muy difícil contener a la gente. Un domingo habían 2.000 personas, o sea que no existías allí, nadie te llamaba, venía al culto o te visitaba. Si ibas, ibas, y si no ibas, no ibas. Yo recuerdo que en esa iglesia oraron por mí, yo quedé libre de demonios, yo llegué con un espíritu de suicidio, había intentado suicidarme y por un milagro no morí. Más adelante el pastor oró por mí y se me cayeron de las manos 10 verrugas en una semana. Eran espantosas. El pastor hacía culto de sanidad divina, culto de milagros, una vez al mes, y me sané de las verrugas. Y así tantas cosas más. Pero un día me enojé, me enfurecí con el pastor, por algo que yo tenía razón todavía. Él había actuado pésimo con mi vida, pero pésimo. Y me fui de la iglesia malísimo. Dije, no vengo nunca más a la iglesia. Estaba furioso. No piso nunca más ese lugar. Y pasó un día, 2 días, yo tendría 18 años. ¿Ah? Y mira cuál fue mi reflexión.
Nadie me ayudó, solito, con 18 años. Digo, en ese lugar estuve endemoniado y me libraron. En ese lugar, por mí oraron y se fueron las verrugas. Ahí me bautizaron. Y yo dije así, el pastor no es tan importante para que yo deje el lugar donde Dios me puso. Porque en definitiva la iglesia es más importante que el pastor. Y al domingo siguiente fui a la iglesia. Rabioso, Lo miraba torcido el pastor, pero fui. Y pasó una semana y lo perdoné. Porque entendí que el lugar donde Dios me puso es fundamental estar. Muy pocos piensan así. Pero me fue muy bien teniendo claro dónde Dios me puso. Y yo no abandono el lugar que Dios me pone por causa del hombre. Bueno, tenemos que ir a hacer una pequeña pausa. Ya estamos en hora, así que vamos a hacer esa pequeña pausa. Escuchamos un tema musical y seguimos en este programa Charlando en Familia. En la vida hay tempestades, hay pruebas y luchas. Pero no te preocupes, Jesús es el que te acompaña en medio de las dificultades. El viento sopla en el mar, hay tempestad. La barca se hunde en medio de olas, hay que gritar. Señor, ayúdanos, por favor, no tardes más. Ven, Jesús, ven, Señor, ven, Jesús. Si el viento sopla en tu hogar, hay tempestad. Si tu casa puede y muchas pruebas, hay que gritar. Señor, ayúdanos, por favor, no tardes más. Ven aquí, ven, Señor, ven, Jesús. ¿Quién podrá temer? ¿Quién podrá caer? Si el Señor es nuestra fuerza y la paz está en Él, venceré, venceré, venceré. Si el viento sopla en tu cuerpo, hay enfermedad. Si el diablo ataca a tu vida, hay que gritar. Señor, ayúdanos, por favor, no tardes más. Ven aquí, ven, Señor, ven, Jesús. ¿Quién podrá temer? ¿Quién podrá caer? Si el Señor es nuestra fuerza y la paz está en Él, venceré, 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 venceré. Y aquí estamos en la segunda parte del programa Charlando en Familia. Y bueno, vamos a estar dando hoy día martes, Aquiles Rodríguez, poca información, pero martes, ¿qué estamos? Martes, Álvaro. Lo que tengo es, para el día miércoles, tengo a Iván Romanowski allí en la calle Peterosi 5050. Lo adelanto hoy, así la gente ya sabe. A las 20 horas te espera el pastor Iván Romanowski en Peterosi 5050. Después tengo dos teléfonos para que te comuniques con nosotros. Uno es el 097-974868, el otro es el 2400-4326. Y como te digo, de lunes a viernes, si este programa te es de bendición,
andate por Habitat.net y depositáis en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, y seguimos con este tema. Estamos ubicados en Efesios capítulo 4, verso 11 al adelante, donde habla de la importancia que Dios constituyó. No es que el hombre. Dios constituyó hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Y todo esto está formado por personas. Ahora, si entramos a mirar en las cartas del apóstol San Pablo, en las demás cartas, también encontramos que los hombres, y dice Hebreos que los grandes hombres de Dios fueron semejantes a nosotros en pasiones y en debilidades. No quiere decir que nosotros no seamos perfectos, pero que sí podemos equivocarnos en algo. Hubo una obra de teatro que a mí me encantó el título, se llamaba La empresa perdona un momento de locura. Estamos hablando de una obra de teatro, pero yo creo que justamente hay hombres de Dios que en algún momento, y creo que todos nosotros nos hemos equivocado, en alguna cosa nos hemos equivocado, y a veces esas equivocaciones que nosotros tenemos, no estamos hablando de pecados, transgresiones de las normas de Dios, estamos hablando de cosas que de pronto son equivocaciones que pueden quizás dañar a otras personas y que tenemos que pedir a veces perdón porque no somos perfectos y nos podemos equivocar. Entonces, las equivocaciones no justifican que las personas se dejen de congregar por haber un malentendido. Yo recuerdo que hubo una época que yo trabajaba secularmente y yo venía corriendo a la iglesia y salía de una y me metía en otra. Entonces, cuando yo voy llegando a veces, llegaba justo para el momento de comenzar la reunión y en una ocasión me pasó que un hermano se va de la iglesia. Entonces, claro, pasados unos días me di cuenta que no estaba viniendo y lo llamo por teléfono a ver qué era lo que le pasaba y dice, no, pastor, ya ha pasado 3 veces por delante mío y no me ha saludado. Yo le dije, es que a veces, una es que a veces soy distraído y la otra, que a usted a veces me ve que yo ando corriendo de un lado a otro, te pido perdón, no, es más, porque él dijo, me pareció que tenía algo contra mí. Vieron, uno empieza a hacer suposiciones que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, algunas son hechos circunstanciales que pueden pasar. En otras ha pasado de situaciones que uno se ha equivocado. Y voy a poner un ejemplo muy grande que quizás todos ustedes lo deben saber. Nuestro movimiento en su principio fue en el Uruguay sumamente legalista, o sea, guardando ordenanzas muy estrictas sobre la ropa, el cabello, la pintura, cosa que con el correr del tiempo me di cuenta que no estaban dentro del orden de la palabra, sí estaba hablando de la modestia, del orden, pero durante un tiempo yo también estuve dentro de esa posición. Y eso dañó a gente, sobre todo en este caso mujeres. Y tuve que pedir perdón y decirle, miren, entendí que lo que yo estuve haciendo no estaba correcto, estuve dentro de un lineamiento que está totalmente equivocado, sigo pensando en la sobriedad, sigo pensando en la persona ser decente, pero hay cosas que se van de extremo. Entonces fueron equivocaciones mías, porque yo tengo la palabra de la Biblia. Entonces en la palabra de la Biblia yo tengo que responder a todo eso. Pero tuve que pedir perdón porque caí equivocadamente en una interpretación demasiado legalista sobre el asunto de usos y costumbres. Y eso me ha llevado a que algunos hasta se apartaron de la obra y a veces hasta familiares nuestros fueron afectados. De eso puede hablar también Rodrigo. Sabes que creo que algo nos olvidamos mucho en todo esto es los lugares de adoración. Y quiero hacer énfasis en eso, porque cuando vos mirás, no es en cualquier lugar donde Dios pretende que se ofrezcan sacrificios. De hecho, si vos mirás la historia de toda la Biblia,
encontrás que, por ejemplo, los sacrificios no los hacían en cualquier parte de la ciudad, por perdón de los pecados, sino donde se hacían, dentro del santuario. el templo, claro. Cuando después Salomón hace la construcción del templo, una de las primeras oraciones que hace y responde Dios a Salomón en 2 de Crónicas capítulo 7, dice: yo he escogido este lugar para que se me hagan sacrificios. O sea, hay un lugar marcado por Dios en nuestras vidas donde nosotros tenemos que hacer los sacrificios. Si miramos a Abraham, lo llevó a su hijo ¿a dónde? A un monte especial, no fue, dijo, bueno, acá vamos a agarrar y vamos a sacrificar a mi hijo, no, lo llevó al monte Moría, si no estoy equivocado. Entonces, hay lugares específicos que Dios pone en nuestras vidas donde tenemos que dar nuestros sacrificios de alabanza. Es el lugar donde Dios nos demanda que nos congreguemos y muchas veces nos olvidamos de ese pequeño detalle. ¿Sí? Claro, encontramos con personas que nos complican la vida, con personas que tal vez nos han tratado mal y eso, pero creo que lo más importante en nosotros como cristianos es encontrar el lugar donde Dios me dice, ahí tenés que darme los sacrificios, ahí es donde tenés que darme mi alabanza, ahí es donde vos tenés que trabajar, porque eso va a ser el éxito de nuestra vida cristiana. Si yo lo hago en donde a mí me parece, como yo quiera, entonces me parece que voy equivocado. Y creo que es una de las cosas que está fallando en estos tiempos, porque a mí me parece y lo hago de esta manera. Y si vos mirás la historia de los sacrificios, no eran sacrificios de decir, agarro un sapo y sacrificio un sapo en nombre de Dios. No, Dios había establecido que tenía que ser primeramente un cabrito macho, que tenía que ser una oveja macho, que no podía ser con defecto. O sea, Dios nos dice cómo hacer las cosas y sobre todo, y vuelvo a hacer énfasis en esto, en el lugar donde lo tenemos que hacer. Y yo creo que últimamente nos hemos olvidado de que cualquier lugar es bueno para adorar a Dios, porque Dios está en todos lados, como creemos y sabemos, pero yo creo que hay lugares marcados por Dios en nuestras vidas, donde ahí es donde Él busca nuestros sacrificios. Y si yo entiendo estas cosas, entiendo y tengo esa revelación del Espíritu Santo sobre mi vida, yo voy a estar donde Dios quiere que le entregue eso. Y no importa si el de al lado me miró con cara mala, si me dejaron hacer o no me dejaron hacer, yo tengo que ser obediente a lo que Dios me está demandando. Entonces creo que ahí empiezan los problemas, porque somos seres humanos y a través de la Biblia te vas a encontrar que grandes hombres de Dios tuvieron problemas enormes, peleas fuertísimas, y sin embargo no dejaron de adorar a Dios. Entonces creo que es muy importante el lugar donde uno se entrega a Dios. Pablo. Sí, bueno, yo voy a volver un poquito para atrás, a lo que estaba hablando Iván hoy, y quería empezar a cortar un poquito más fino, a hilar más fino todavía. Uno siempre está contento y feliz por el lugar donde Dios lo hizo libre, donde Dios lo bendijo. Dios usó personas para bendecir nuestras vidas a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Ahora también la palabra de Dios dice que nosotros debemos de juzgar las cosas. Las personas espirituales debemos de juzgar todas las cosas. Y hay gente que de repente se va de una iglesia. Ahora, ¿cuáles son los motivos que mueven a esa persona para que esa persona se vaya de una iglesia? Bueno, en este caso puede haber uno de los motivos puede ser, en el caso de Rodrigo, no sé, Iván, cómo es la cosa, pero Rodrigo recibe un llamado de parte de Dios tremendo, y bueno, hoy vemos los frutos de que ese llamado era de parte de Dios, porque
estamos viendo los frutos. En la parte de Iván, por ejemplo, no sé si es igual, pero se ven los frutos de lo que está ocurriendo en su vida espiritual. Ahora, cuando estás en un lugar y las personas o la persona que está al frente de ese lugar no tiene un buen testimonio en ciertas áreas de su vida, o le está errando a la doctrina, bueno, ahí hay dos grandes problemas, en los cuales la Biblia dice que debemos de juzgarlos. Debemos de juzgar si está en la doctrina, ¿verdad? Y debemos de juzgar también la vida espiritual o la vida que está llevando esa persona. ¿De qué manera? Enfrentando a esa persona, encarando a esa persona y con la Biblia ir y decirle, esto está mal, esto no es bíblico, esto está mal en su vida y esto tampoco es bíblico. Ahora, la historia puede ocurrir de que la persona se arrepienta, ¿verdad? Cuando uno le da la palabra o le da, no sé si decir el consejo, y que esa persona se arrepienta y cambie de actitud. Y está dentro de los parámetros, que cambie de actitud y, somos todos hombres, como decíamos hoy, podemos equivocarnos, podemos errarle a una cantidad de cosas que le hemos errado en la vida cristiana, ¿no? Y después está la persona que se endurece cuando uno le dice las cosas. Cuando uno le dice, mirá, esto no está dentro de la doctrina, estás equivocado, le estás errando en esto, en esto, en esto y en esto, y le voy con la Biblia, y esa persona te dice, yo hago las cosas como me parecen a mí. Y bueno, ahí ya no, creo que ahí ya no hay solución del asunto, no hay vuelta que darle. O cuando la persona está viviendo una vida que no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, y también vas si lo enfrentás, y esa persona no tiene la actitud de cambio, de decir, bueno, me equivoqué, voy a cambiar de actitud, voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar el rumbo de mi vida para que la cosa siga funcionando. Bueno, todos tenemos el derecho al arrepentimiento de parte de Dios y a cambiar de actitud también. Ahora, cuando esa persona no quiere, no podemos obligarla a esa persona, pero tampoco estamos obligados a compartir el pecado de esa persona. Esa es la historia también. No estamos obligados a estar compartiendo algo que no es de parte de Dios en el asunto. Y para eso hay algo que no es solamente el arrepentimiento, no entra solamente el arrepentimiento en el asunto, sino que entra la restitución. La restitución. Por ejemplo, esto no creo que haya pasado con algún pastor o apóstol o maestro o evangelista que haya matado a alguien, ¿verdad? Pero puede haber personas que hayan matado, cristianos estoy hablando, que hayan matado a otra persona, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Ahora, esa persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Esa persona, Dios lo perdona a esa persona? ¿Ustedes piensan que Dios los perdona a esa persona? Yo creo que si se arrepiente, cambia de actitud. Si se arrepiente, sí. Si se arrepiente, sí. Ahora está en que si esa persona se arrepiente y si esa persona de alguna manera trata de restituir el error que cometió. Y para restituir hay una cantidad de maneras de restituir. No sé si me explico. Sí, lo entendemos. Iván, ¿qué opinás sobre este tema? Que yo estoy 100% de acuerdo con lo que decía Rodrigo.
también con lo que dice No pases por adelante, Chela, por favor, vamos varias veces. Pablo. El problema es que los caminos de Dios son tan amplios y los tratos son personales que podemos opinar todos nosotros 24 horas seguidas y nunca vamos a abarcar a todos los casos por particular. Hay casos de personas que Dios las sacó de una iglesia porque tenían que desarrollar su ministerio. Entonces, yo no puedo... A ver, un ejemplo muy claro que pasó con Rodrigo y vos. A mí me pasó peor todavía. Porque yo pertenecía a un ministerio, de cual soy casi fundador de ese ministerio, y llegó un momento que me empezaron a perseguir, y yo nunca lo abandoné, hasta que un día cometieron una terrible injusticia conmigo, que no lo quiero nombrar porque fue muy triste ese día. Y yo dije, Señor, no me voy a ir por esto que me hicieron, voy a orar y ayunar. Porque yo no quiero irme del lugar donde tú me pusiste por un conflicto humano. Si tú me pusiste, que seas tú el que me saque, no el hombre. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. Entonces me pasó una circunstancia, mira, muy triste. Yo estaba predicando y por celos me bajaron de un púlpito por celos. ¿Tá? Me interrumpieron en la mitad de la predicación, me dijeron, baje porque va a hablar la pastora general. Fue algo tan triste y toda la gente se agarraba la cabeza. Yo bajé del púlpito, pastora general, si lo hace, discúlpeme, yo prediqué porque me dijeron que predicara, si yo no predicaba nada. Y después lo que esa hermana dijo en público fue una cosa muy triste, muy triste. O sea, les pongo el caso para que vean hasta dónde yo creo que hay que hacer la voluntad de Dios y no la del hombre. Me acuerdo que estaba en un pueblo del norte del país, bien del norte, y me hice 400 kilómetros llorando de tristeza. Pero dije, pero no me voy a ir. Señor, que seas tú el que me hable. Convoqué a mi esposa, hermanos de la iglesia, a ayunar y a orar. Ayunamos martes, miércoles, jueves. Y me llama un profeta de Brasil que ni tenía noción de lo que ocurría. Me llama y me dice, amado Iván, tengo una palabra para tu vida. Me llama de San Pablo. Es tiempo de que salgas del lugar donde estás. Y estaba orando por una respuesta. Por lo que me habían hecho, yo no me iba a ir. Me iba si Dios me sacaba. Después me habla otro profeta de Costa Rica. Y sin conocer las circunstancias me confirma, es tiempo de que comiences un ministerio y salgas. Así hablé con mi esposa, mira María, pasa esto, me hablaron dos profetas, pero no me quedo con la palabra de los profetas. Quiero que Dios me hable a mí, que sea a mí el asunto. Y allí me puse en oración y a los 2 días viene el Espíritu Santo y habla a mi corazón diciendo, es tiempo de que salgas. En ese interín llama quien es la pastora aún para pedirme perdón por lo mal que estuvo. Yo le perdoné, no hicieron rencores, pero lamentablemente le digo, yo me voy. Pero ¿por qué si me estás perdonando? No, es que no es cuestión de perdón o no perdón. Ya Dios habló que saliera. Entonces allí salimos de la denominación y fundamos hace casi 3 años el ministerio Casa Fuerte.
sea, yo soy de los que son muy celosos con que debo estar donde Dios quiere que esté, sin importar la hostilidad, sin importar lo que ocurra, salvo que no haya algo imperioso de parte de Dios, y como bien dijo Pablo, yo es más, si mi pastor, ejemplo, cayera en pecado, yo no me voy, lo persigo hasta que se enderece, lo enloquezco. Si cambia la doctrina y falta en la doctrina, ahí sí me voy. O si me cortan la libertad de predicar el evangelio. O sea, puedo negociar con muchas cosas. Con la libertad de predicar el evangelio no negocio. O sea, no permito que nadie me ponga límites a lo que Dios me dio para hacer. No digo corrección, digo límites. Y doctrina. La doctrina no se toca. Pero cada caso es muy particular. Cada caso es diferente, ¿no? Y lamentablemente en todos los casos que yo conozco de personas que tuvieron que salir de una iglesia porque Dios los quería sacar, fue a través de un conflicto. Salvo el caso de Rodrigo, que fue una cosa distinta. La verdad que sí, la verdad que Iniciamos, sí. Es verdad, Iván. estamos en esta parte tan importante, pero estamos en los últimos minutos, Rodrigo. Queremos hacer una oración por toda la audiencia, sobre todos aquellos que nos escuchan, que no se congregan, que están buscando o que quizás se hayan equivocado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, bendecimos la obra, Señor, y tú abre una puerta grande, Dios mío, para que todos aquellos que aún no se pueden congregar porque han tenido diferencias o problemas, puedan estar dentro del cuerpo compartiendo la palabra y, como decía, unidos por las coyunturas, estar trabajando en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos una bendición grande sobre esta audiencia que nos está escuchando aquí y en cualquier parte del exterior. Amén. Amén. Pero ya se nos fue el tiempo. Entonces tenemos que decir que mañana, a estas mismas horas, charlando en familia.